Bueno, hola a todos, buenas tardes y bienvenidos al webinar de resolución del quinto caso de la Liga SERAM, esta vez de radiología de urgencias. Soy Vicente, uno de los coordinadores de la Liga, y hoy estamos aquí con la doctora Ana Blanco, radióloga de la sección de urgencias del Hospital Universitario Morales Meseguer de Murcia y responsable de este segundo caso. Hola, Ana. Buenas tardes, Y Vicente. también con el doctor Lain Ibáñez, el otro miembro del jurado de la Liga SERAM y radiólogo de la sección de urgencias del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, que intervendrá también en la discusión del caso. Hola, Lain. Hola, buenas tardes. Y nada, antes de empezar con la discusión del caso, vamos a ver cómo ha ido. Comentar que el ganador de la jornada ha sido el equipo T1 Troopers, enhorabuena, del complejo hospitalario de Toledo. Enhorabuena, habéis ganado un curso de la plataforma de formación de la SERAM. Y después de esta jornada, que es la penúltima, la clasificación queda encabezada por Les Petitons, que están empatados a puntos con X-Ray TED, ambos del Hospital Clínic de Barcelona. Y bueno, después de la victoria de T1 Troopers esta jornada, quedan en tercera posición, muy cerca de los anteriores. Veréis la clasificación actualizada una vez termine el webinar. Y nada, esto es todo por nuestra parte. Vamos allá con la discusión del caso. Recordad que podéis hacer preguntas en el chat y que las veremos al final. Así que nada, Ana, cuando quieras, todo tuyo. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla y aquí estamos. Se ve, ¿verdad? Muy bien. Pues bueno, buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Vamos a dar la resolución del caso de urgencias, que la verdad que era un caso un poco complicado, puede ser, porque mezclaba dos áreas de neuro y de toras. Y bueno, lo que me gustó del caso es que, para recordarnos a todos que los radiólogos somos clínicos también, eh, y muchas veces necesitamos tener ese conocimiento y ese enfoque. Y en el área de urgencias, como es un área transversal donde podemos ver patologías de distintas localizaciones, pues este tipo de casos nos puede llegar, ¿no? Me pareció interesante y para que todo el mundo lo conociera por si alguna vez veis un caso similar. Empezamos, bueno, con la información clínica que os di. Es un varón de 52 años que viene por síntomas neurológicos y disnea progresiva a urgencias. Y como antecedentes patológicos tiene una cirrosis hepática alcohólica que estuvo eh, pues, eh, prácticamente a punto del trasplante. Eh, Tenía antecedente de un derrame pleural crónico izquierdo, que en biopsia se vio que era una pleuritis crónica inespecífica, y había sido estudiado en neurología por bradisiquia y lentitud 4 años antes. Tenía una RM cerebral que era normal en aquel momento. Cuando acude a urgencias, que es cuando nosotros lo vemos, viene con un cuadro de mareo, bradisiquia, disartria, pérdida de fuerza generalizada, con dificultad para la manipulación de objetos. Y también dice que presenta un empeoramiento de su disnea basal. Ya tenía una disnea. En la exploración tenía acropaquias, presentaba disnea, y en la exploración, espasticidad, hiperreflexia, debilidad y pérdida de movimientos finos. Os apuntaba también que la saturación de oxígeno en urgencias era baja, en la pulsioximetría de 85. Se le hace un TAC de cráneo que os aporté como primer estudio, fue el que vimos de entrada, el TAC de cráneo en urgencias. Y en ese TAC tenía hallazgos sutiles, tenía unas hipodensidades lineales. Voy a ver si puedo. Bueno, unas hipodensidades lineales en la corteza, en el córtex prerolándico, precentral, que como sabéis es el córtex motor primario, y seguían la parte interna de la corteza lineal.
Más distalmente había también hipodensidad bilateral, es bastante simétrica en la cápsula interna, el brazo posterior de ambas cápsulas internas, y distalmente, aunque era también sutil, en el tronco del encéfalo también había hipodensidad en la parte anterior, ¿no?, de los pedúnculos cerebrales y lateral. Y también veíamos una lesión hipodensa pequeña en el lóbulo occipital izquierdo, con afectación tanto de corteza como, bueno, había afectación de corteza y un poquito más profundo, ¿no?, córtico-subcortical. Este estudio no os lo mostré, pero al paciente también se le pidió una resonancia magnética donde comprobamos que estos hallazgos estaban ahí en esa hipointensidad en secuencia T1 con la afectación del córtex prefrontal, hiperintensidad en secuencias T2 y la misma distribución que veíamos en el TAC, ¿no?, de hiperseñal en secuencias T2 del brazo posterior de las cápsulas internas, la zona capsulotalámica y el tronco del encéfalo, en una distribución característica de lo que, bueno, de lo que vamos a ver ahora con la primera pregunta, que era la vía piramidal. Muy bien, pues entonces el resumen es que tenía hallazgos de necrosis cortical laminar. La hipodensidad era en la parte profunda de la corteza, no era la sustancia blanca, era la parte profunda del córtex, con degeneración valeriana de los tractos córtico-espinales y un infarto en territorio limítrofe en la zona occipital. Por lo tanto, tenía signos en el TAC de daño hipóxico isquémico. La encefalopatía hipóxico-isquémica, sabéis que afecta primero a la sustancia gris, son las zonas de más metabolismo del cerebro y las que más sufren primero el daño isquémico, puede afectar ganglios basales, tálamo y en este caso, fijaros, corteza cerebral, especialmente el córtex sensitivo motor y el córtex visual que estaba afectado en este paciente, aunque muchas veces puede ser difuso. Esto como recuerdo. En su forma grave, la encefalopatía hipóxica se manifiesta como un edema cerebral difuso, cuando existe una falta de aporte completo, ¿no?, de oxígeno al cerebro, pacientes, bueno, pues que sufren una parada o un ahogamiento, esto lo conocemos todos. Pero en sus formas moderadas o más leves puede dar lugar a infartos en territorios limítrofes o, en su forma más leve, a una necrosis cortical laminar. Se afectan solamente esas zonas que son muy sensibles al daño hipóxico, como era el caso de este paciente. Por tanto, en la pregunta 1, donde decíamos señale la opción correcta sobre la TC craneal, de las opciones que yo os daba, esto lo he añadido después, ¿no?, hipodensidad de putámenes, esta afectación es típica de la intoxicación por metanol. En este caso no tenía una hipodensidad de putámenes, como hemos visto, era de la cápsula interna. Hipodensidad del núcleo ventrolateral de los tálamos, muy dirigido ahí a esa zona, es verdad que estaba cerca, pero no se correlaciona totalmente con lo que veíamos. Aquí, lesiones hipodensas de distribución en sustancia blanca, profunda y subcortical. Esta parece ser que fue la que llevó un poquito más a confusión. Esta es la distribución más habitual, como sabéis, de la encefalopatía de pequeño vaso, la leucoariosis, y en este caso lo que teníamos era hipodensidad de la parte profunda de la cortical, ¿no?, cortical. Entonces, la respuesta que más se adaptaba a los hallazgos que teníamos eran las lesiones hipodensas en las circunvoluciones precentrales y en el lóbulo occipital izquierdo, zona del córtex visual. Estos son los resultados, entonces, de esa primera pregunta. Es verdad que, bueno, pues un 27% votaron la opción correcta
y hubo una mayoría que se inclinó por la distribución en sustancia blanca profunda. Era un poco difícil, la pregunta es cierto, pero con esto venía a referirme a la distribución más habitual de la leucoencefalopatía de pequeño vaso. Y como hemos visto, aquí había afectación de sustancia gris, parte profunda de la corteza, no de sustancia blanca. La segunda pregunta, junto a las lesiones mencionadas, se observa hipodensidad en otras regiones. Habíamos apuntado solamente a la zona cortical y a la zona del córtex occipital. Sin embargo, había, como hemos visto, otras hipodensidades, cápsula interna siguiendo el tracto córtico-espinal. Entonces, los hallazgos sugieren encefalopatía por metanol, hemos visto que no, porque no había afectación de los putámenes, enfermedad cerebral de pequeño vaso, leucoariosis tampoco, necrosis cortical laminar con degeneración valeriana del tracto córtico espinal por daño hipóxico, esta era la correcta. La encefalopatía hepática aguda, normalmente en el TAC no solemos ver nada y es la resonancia magnética la que muestra signos de edema compatibles con edema cerebral, ¿no? Se produce normalmente en pacientes, por ejemplo, que se les ha puesto un TIPS, y en la resonancia lo que muestra es una afectación cortical bilateral simétrica, bueno, que no era el caso. En este caso, las lesiones que veíamos eran crónicas. Aquí la respuesta, pues muy bien, un 47% votó la necrosis laminar cortical con degeneración valeriana, fenomenal, porque la verdad que los hallazgos del TAC pues eran sutiles, pero... Y encefalopatía hepática aguda, pues no era, es un paciente cirrótico, pero no, esos hallazgos no son los que mostraba el TAC. Y el resto, pues como hemos visto, no corresponde. Y entrábamos, entonces el paciente tiene signos de daño hipóxico cerebral crónico. Ya venimos diciendo que tenía disnea, pero resulta que el paciente dice que tiene más disnea y que se encuentra peor. Consulta por eso. Esta era la radiografía con la que llegó a urgencias. Sabíamos que que tuvo antecedentes del derrame pleural y como vemos tiene un emitoras izquierdo de menor tamaño, tiene todavía datos de derrame pleural y esto era por su fibrosis pleural conocida por el derrame crónico, pero no puse la radiografía previa, llamaba la atención el aumento de tamaño de ambos cilios mal definidos y la presencia, parecía las estructuras vasculares estaban congestivas y había así alguna opacidad periférica. Esto era lo que podíamos ver en la radiografía. Muchas veces estos pacientes, ya sabéis, en la urgencia nos piden, a veces nos dicen un angiotac de arterias pulmonares porque descartar un TEP. En este caso no había sospecha clara de TEP, pero como el paciente presentaba la disnea, pues ver ese derrame pleural, a ver qué otro problema podía estar teniendo para el empeoramiento de la disnea. En ese TAC presentaba imágenes de reconstrucciones tanto en MPR como MIP, las MIP, para ayudaros a valorar el calibre de los vasos de las arterias pulmonares. Llamaba la atención el calibre de dichos vasos pulmonares y imágenes, pequeñas imágenes lineales que llegaban hasta la zona subpleural. Sabéis que hasta ahí no llegan los vasos pulmonares salvo que estén dilatados, y este era el caso. Parecía que había una dilatación de las arterias pulmonares y con un ratio arteria-bronquio muy aumentado. También veíamos en la ventana de mediastino que estaba aumentado el calibre de la arteria pulmonar y de las arterias pulmonares principales. Estaba aumentado el calibre de las venas. Os pongo aquí los valores normales del tamaño de las arterias pulmonares y la arteria derecha y la izquierda, y como veis en las medidas que hacemos estaban aumentadas. También el calibre de las venas pulmonares, de todas ellas,
aquí marco una y aquí la vena pulmonar inferior derecha, y había signos de cirrosis. No había dilatación de cavidades cardíacas derechas. Tenía los datos de paquipleuritis, algo de derrame y las atelectasias redondas. Entonces, como resumen a los hallazgos del TAC de tórax, tenía dilatación vascular con un ratio arteria-bronquio mayor de 2, dilatación de la arteria pulmonar y de sus ramas principales, dilatación de las venas pulmonares, engrosamiento del intersticio que puede interpretarse como, bueno, que podría ser por edema. No hay datos de sobrecarga cardíaca derecha y hay un fibrotórax izquierdo. Recordaros también que en el intersticio pulmonar, del lobulillo pulmonar, es por donde transcurren las venas y los linfáticos. Entonces, dado que hay un aumento de tamaño también de las venas pulmonares, podría ser que estuviéramos ante también un aumento de las mismas en dicho intersticio. De ahí la pregunta 3. Dadas las alteraciones en la TAC craneal, donde vemos que existe un daño hipóxico isquémico, ¿qué sospecharías con las radiografías de tórax y la TC? En urgencias nos pasa estas cosas, ¿no? Nos encontramos hallazgos que pues, nos puede costar interpretar. Vemos que no es un TEP, no es una neumonía, no parece que sea una insuficiencia cardíaca clara y tiene esos datos de aumento de tamaño de las arterias pulmonares. Neumonía intersticial, fallo cardíaco derecho, no son los hallazgos de un fallo cardíaco derecho, ¿verdad? No había un aumento de las cavidades cardíacas derechas, ni un reflujo a la vena cava inferior. Hipoxemia secundaria, atelectasia crónica por fibrotórax. Bueno, sí, el paciente ya la presentaba de forma crónica, entonces eso no nos justificaría el empeoramiento. Además, no había mayor derrame pleural. Y la cuarta opción que os daba era la hipoxemia por alteración de la ventilación perfusiva. Las otras no cuadraban, con lo cual la respuesta correcta era esta. ¿Y por qué estaba pasando esto? Bueno, se contestó, como veis, la fenomenal, 85%. Pensasteis que este era el problema que tenía el paciente y vamos a ver ahora por qué. Entonces, ya viendo esto, ¿cuál de las siguientes pruebas recomendarías hacer? Ya íbamos encaminados a que este paciente tenía ese problema. Y ya seguro que sabíais que con la cirrosis pulmonar íbamos encaminados a un cuadro pulmonar que se puede dar en estos pacientes. Angiotac de arterias pulmonares lo habríamos hecho si sospecháramos un TEP, veíamos que no había, aunque no se hizo un angiotac como tal, no había datos por a menos de trombosis en las arterias pulmonares principales y no había datos de sobrecarga de cavidades derechas pensando en un TEP. Las otras dos opciones van muy encaminadas al cuadro, que es este caso. La ecocardiografía con suero salino agitado, la gammagrafía puse con microagregados de albúmina marcada con tecnecio 99. Esta es una técnica que se utiliza en este síndrome que veremos ahora y no es con microagregados, es con macroagregados, ¿vale? Aquí había un pequeño para que no votarais esta opción. Y el TAC de tórax en expiración, que lo haríamos en los casos en que sospechamos pues que exista atrapamiento aéreo. Entonces, la respuesta correcta era la ecocardiografía con suero salino agitado. Vamos a ver ahora por qué. Lo contestasteis muy bien, casi 65%. Con todo esto ya íbamos enfocados a este diagnóstico. ¿Cuál sería el diagnóstico de sospecha? Hipertensión portopulmonar. Es uno de los dos problemas pulmonares asociados a la cirrosis, como vamos a ver ahora, pero no se manifiesta como se manifiesta con los hallazgos que tiene este paciente, sino que lo que se ve es como una hipertensión pulmonar muy parecida al TEP crónico, o sea, realmente lo que hay es una fibrosis intimal de los vasos y de la capa media de las arterias pulmonares, y eso es lo que produce un síndrome de hipertensión pulmonar típico. Síndrome hepatopulmonar, que era el caso de este paciente. Hipertensión pulmonar con fallo de cavidades derechas, es un poco lo que daría la hipertensión portopulmonar. Veíamos que no había fallo de cavidades derechas
y que lo que veíamos era una dilatación generalizada de arterias pulmonares y de vasos, de vascularización. Y un TEP crónico, pues un poco lo mismo, no sería el hallazgo. Luego la correcta era el síndrome hepatopulmonar, que, bueno, pues la práctica mayoría lo acertasteis y lo votasteis bien. ¿Qué es el síndrome hepatopulmonar? Bueno, pues en los pacientes con disfunción hepática avanzada, especialmente pues, pacientes con cirrosis, pueden presentar múltiples causas de, digamos, de disnea y de alteración pulmonar. Pueden tener hipoxemia por la ascitis, por atelectasia compresiva por derrame pleural, como este paciente lo tuvo en su momento, y también tenía un fibrotórax. Pueden hacer neumonía aspirativa por alteraciones de la conciencia, pero hay dos entidades que son específicas de daño pulmonar asociadas al daño hepático. Uno es el síndrome hepatopulmonar y el otro es el síndrome de hipertensión portopulmonar. ¿Y qué es el síndrome hepatopulmonar? Pues en los pacientes cirróticos ya de por sí hay un aumento del flujo pulmonar porque tienen una circulación hiperdinámica. Entonces, esto hace que el paso de los hematíes por el pulmón se produzca de forma muy rápida y les cueste oxigenarse. Eso de entrada. Por otro lado, al tener la cirrosis, se produce un desequilibrio en el paso de, bueno, en estos pacientes, no se, digamos que la sangre pasa por el hígado y no se limpia bien por el problema que tienen de hepatopatía, y entonces llegan directamente sustancias al pulmón que deberían haber sido limpiadas por el hígado previamente. Estas sustancias pueden ser vasodilatadoras, que son las que contribuyen al síndrome hepatopulmonar, o vasoconstrictoras, que son las que contribuyen al síndrome de hipertensión portopulmonar. Y es por eso, porque no se aclaran en el hígado y además porque la hipertensión portal favorece la translocación bacteriana y que se produzcan este tipo de sustancias, tanto vasodilatadoras como vasoconstrictoras. Las vasodilatadoras son las implicadas en el síndrome hepatopulmonar. El síndrome hepatopulmonar es un diagnóstico clínico que se caracteriza por una tríada: disfunción hepática, en este caso normalmente pacientes con cirrosis, aunque puede ser otro tipo de hepatopatías, pero cirrosis; presencia de hipoxemia con una presión en gasometría inferior a 80 milímetros de mercurio. Este paciente tenía en la oximetría un 85% de saturación, que corresponde a una PaO2 bastante baja, y la presencia de vasodilatación pulmonar. Esta vasodilatación pulmonar, fijaros, en un pulmón normal, en un paciente normal, la sangre que viene por las arterias pulmonares hace el intercambio gaseoso a nivel del alvéolo, la membrana alvéolo capilar, y esos hematíes digamos, recogen el oxígeno y salen hacia las venas pulmonares completamente oxigenados. Por la presencia de esas sustancias vasoactivas que no se limpian en el hígado y vasodilatadoras que llegan hasta el pulmón, ¿qué es lo que pasa? Pues que los capilares en el pulmón, en vez de tener un calibre normal, tienen un calibre aumentadísimo. Entonces, muchos de esos hematíes no llegan a ponerse en contacto con la membrana alveolo-capilar, no se oxigenan y pasa mucha sangre no oxigenada digamos, de vuelta hacia las venas pulmonares. Entonces, lo que hay es una alteración en la difusión de oxígeno, que era la pregunta que hacíamos. O sea, el problema realmente no es que haya un shunt, sino que no llegan a oxigenarse. Lo que hay es una dilatación muy grande, hay una alteración en la difusión del oxígeno. Esto es lo que da lugar a una hipoxemia y a una hipoxia tisular, que era lo que tenía el paciente en el cerebro. Entonces, el diagnóstico se hace primero demostrando que el paciente tiene una hipoxemia. Este paciente la tenía, se hace por gasometría arterial, que se confirmó. Y la segunda prueba, paciente cirrótico, hipoxemia, es una ecocardiografía con suero salino agitado. Esta es la prueba más sensible porque además permite distinguir si existe un shunt derecha-izquierda, y permite distinguir si es pulmonar o es cardíaco. Es la prueba, vamos, la segunda prueba que hay que hacer. En este paciente se hizo. En el caso de que exista un shunt cardíaco dentro de las cavidades cardíacas,
este suero agitado de burbujas se inyecta en una vena, llega al corazón derecho y si existe un shunt intracardíaco, las burbujas pasan rápidamente en los 3 primeros latidos al lado izquierdo. Si el shunt es pulmonar, tienen que pasar por la circulación pulmonar, pero como van tan rápido porque no son con esos vasos tan dilatados, llegan rápido, muy rápido, en 3 o 6 latidos, después de haber pasado por el lado derecho, llegan al lado izquierdo. Entonces, la ecocardiografía con suero salino es la prueba más sensible para demostrar este shunt y se demostraba que tenía un shunt extracardíaco o pulmonar. La gammagrafía con macroagregados de albúmina marcada, con tecnecio 99, son partículas de micra, son grandes. En un paciente, en cualquier paciente normal, son incapaces de atravesar la red capilar del pulmón. Entonces, y no pueden llegar a órganos sistémicos, al cerebro y a otros órganos. En estos pacientes, como hay tanta vasodilatación, pasan sin problema y pueden llegar al cerebro y a otros órganos. Esta técnica tiene muy baja sensibilidad en casos leves o moderados de síndrome hepatopulmonar. Su sensibilidad aumenta, pero fijaros que tampoco es del 100% en casos graves y muy graves. O sea que en este caso, bueno, pues es una técnica que normalmente se usa para casos graves o más graves, pero no es sensible 100%. Y en el caso de las pruebas de imagen, las pruebas de imagen no están indicadas para el diagnóstico de este síndrome, pero lo que podemos ver es dilatación de vasos en la periferia hasta la pleura, como hemos visto, y un aumento del ratio arteria-bronquio, como era el caso de este paciente. Pero bueno, el diagnóstico es clínico. Y bueno, con esto terminar diciendo pues, que era un caso complejo que unía una encefalopatía hipóxica y un síndrome hepatopulmonar y cómo nosotros como radiólogos y si tenemos que tener la imagen de lo que puede pasar en estos pacientes, como dicen los ingleses, de big picture, ¿no? Entonces, esa asociación, fijaros, de cerebro, corazón, intestino, hígado, pulmón. Y bueno, espero que os haya gustado y que no. Y nada, que si lo veis en otra ocasión, pues ya sabéis en qué tenemos que pensar. Muy bien, muchas gracias Ana por la excelente presentación. La verdad que es un caso muy, muy interesante que mezcla pues eso, mucha clínica y mucha semiología radiológica. Efectivamente hay que acordarse que somos médicos también, además de radiólogos. Y nada, si no hay ninguna pregunta en el chat, ahora de momento recordaros que podéis dejarlas. Doy paso a Laín por si quiere hacer algún comentario. Adelante, Laín. Bueno, Ana, me ha encantado el caso. Puedo decirte que es que me parece muy difícil. Me sorprende que, bueno, supongo que los residentes que han acertado se lo han mirado bastante bien porque esto pues me parece una entidad bastante complicada. Te quería preguntar, en primer lugar, ¿tú sabías de esta entidad antes de enfrentarte a este caso o has tenido que estudiártela como tenemos que hacer muchas veces cuando tenemos pacientes así complicados? Totalmente. Me la Sí, tuve que estudiar. sí. Porque, como he dicho, por ejemplo, se fue un paciente que, bueno, como trajo un poco de cola, ¿no? En el estudio inicial y, por ejemplo, en el TAC de cráneo, sabes que muchas veces vamos tan rápido y es verdad que los hallazgos son sutiles, normal, pero bueno, pensemos siempre en esos daños hipóxicos no tan, ¿verdad? No tan eh, claros de ver. Y, y bueno, eso fue lo primero que saltó sobre todo porque el paciente tenía estudios previos normales. O sea, que claramente estaba empeorando su hipoxia, su problema hipóxico, y no era un problema del derrame pleural ni nada de esto.
Y luego también nos pasa que, claro, nosotros normalmente en la urgencia pues te pueden pedir un TAC normalmente por tromboembolismo pulmonar, que muchas veces todo lo ocultan detrás de un tromboembolismo, bueno, lo ocultan, Sí. vamos a ver, se nos pide descartarte, ¿no? Y te encuentras pues otras muchas cosas, ya sabéis, ¿no? Y es difícil si no eres un radiólogo experto en tórax, entonces ves detalles que, bueno, en este caso nos ayudaron los compañeros de tórax, desde luego, o sea, porque, eh, y también no, mm, vamos, no lo conocía, ¿no? Hasta que no, y un poco luego cómo se diagnostica, eh, la ecocardiografía que se hizo posteriormente. Y, por ejemplo, este paciente, la gammagrafía con tecnecio se hizo también con macroagregados de albúmina. En este caso no fue positiva, pero como digo, no, eso no descarta el síndrome. A ver, el síndrome tiene más complejidad, ¿vale? Dentro del estudio clínico. Pero bueno, me pareció súper interesante pues, por si alguna vez os encontráis un paciente cirrótico con estas características. De hecho, incluso se llegó al principio se planteaba como que tenía una enfermedad intersticial, ¿no? Porque Sí. cuando realmente lo que llegaba a la periferia del pulmón eran vasos dilatados, ¿no? Vasos pulmonares. Sí, sí, yo desde luego que a raíz del caso este pues me lo he estudiado un poquito y sí que he estado viendo, por ejemplo, que uno de los signos principales, ¿no? que comentabais en el TAC de tórax, que es el aumento del calibre de las arterias pulmonares cuando se acercan a la periferia, pues fijaos que hay artículos ya del 2016 y 2019 donde dice que ya esto se ve en muchos cirróticos, o sea que ya... Yo digo, bueno, pues ya cuando tenga un cirrótico voy a mirar a ver el tórax y estoy viendo que no siempre se asocia a este síndrome, o sea que se ve ya Exactamente, en muchos pacientes. Pero bueno, exactamente. me gusta saber ya que la próxima vez que me pidan un TEP en un paciente cirrótico, pues voy a tener que preguntar más cosas a los clínicos, como cómo está la saturación, etcétera. Luego también me ha gustado mucho el repaso que has hecho de la cefalopatía hipóxico-isquémica, que esto sí que en la urgencia pues lo solemos encontrar bastante, pero o sea, así como solemos ver la grave, ¿no? Que es la que nos más Mm. nuestra al principio, estos casos, ¿no? de necrosis cortical son rarísimos. Vamos, yo así como tal no la había visto bilateral, simétrica y con degeneración valeriana, que ya implica que tiene cierto componente igual de cronicidad que bueno. Exactamente, sí. Este señor era crónico. Solo teníamos la RM previa que era normal, pero era de años antes. Mm, Entonces, claramente el hombre había ido teniendo su daño isquémico y sí que tenía esa clínica, ¿no? Que los neurólogos exploraron. De hecho, se pidió, bueno, la reso también por si a ver si había algo eh, más allá y básicamente lo que tenía era esto, no tenía nada agudo de ninguna lesión isquémica aguda, ¿vale? sí, Y luego eso, que aunque hubo un poco parece ser de dudas con la primera pregunta, precisamente mi intención era, vemos muchísimos pacientes con encefalopatía vascular de pequeño vaso, ¿verdad? Que suelen ser una afectación periventricular, con unas radiadas centrosemivales, pero parcheada o a veces confluente, pero claramente de sustancia blanca. No vemos líneas que delimitan la porción profunda del córtex. Y además el córtex motor y el córtex sensitivo, que es la postcentral, son los más sensibles al daño isquémico, ¿no? Que son las neuronas más, sí, sí. digamos, más, um, Desde sí, luego que que un caso espectacular. Y te quería preguntar, ¿crees entonces que la propia isquemia que fue desarrollando el paciente fue la responsable de ese daño bilateral y simétrico, ¿no? Entonces, yo creo que son... sí, ¿no? Que, o sea, es verdad que en este paciente, o sea, lo del SUN se demostró, ¿vale? ¿Mm? Estos pacientes, como dices tú, son complejos. También tenía su fibrotórax, pero eso sí que lo había tenido, o sea, eso ya lo sabíamos. ¿Mm? Tuvo derrame pleural mucho mayor y en ese momento no, con prueba de imagen no tenía este daño neurológico. Bueno, fue un poco nuestro, ¿no? El ¿Mm? pensamiento de este señor tiene un daño hipóxico que ha ido desarrollando. Es difícil también. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya sabiendo que existe y que se puede ver,
lo tendremos en cuenta ya para siguientes pacientes. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Lain, por los comentarios. No hay ninguna pregunta en el chat, así que nada, esto sería todo. Muchas gracias por asistir al webinar. Recordad que quedará grabado y subido al canal de YouTube de la SERAM por si queréis repasar de nuevo el caso cuando os enfrentéis a alguno parecido. Y nada, nos vemos en la siguiente jornada, que ya será la última, con todo por decidir en cuanto a la clasificación general y que, como ya avanzamos, será de 2 casos enviados por vosotros, los residentes. Muy bien. Pues nada, esto es todo. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Hasta Adiós. luego. Gracias. Un placer.